Bienvenidos a Lo que dura un café. Como saben, este espacio es nuestro cuarto episodio, donde les llevamos información de índole empresarial, información para todas aquellas empresas que nos escuchan, para los empresarios, gerentes, directivos de alguna de las empresas, emprendedores, estudiantes, de todo nos están escuchando. Y el objetivo de esto, como dice el nombre, es lo que dura un café. Un café dura 30 minutos, no más, si no se te enfría. Entonces, prácticamente es tener información relevante, llevarles la mejor guía empresarial para todos ustedes y por favor, tomar nota de todo lo que puedan escuchar y se puedan llevar de sabiduría empresarial con nuestros invitados. El día de hoy tenemos un invitado, un abogado fiscalista reconocido de la ciudad, el licenciado Jorge Piquet Corona, quien nos va a hablar sobre temas algo que estamos viendo, y es un tema prácticamente de cómo la autoridad o el SAT está mencionando su mayor recaudación en la historia, podría mencionarse en México en porcentaje, y cómo lo va a recaudar si no va a crear nuevos impuestos. Entonces, Jorge Piquet, quien tiene una marca, una empleadora, una marca que llamó la atención hace un par de años por ser una marca Tax Lord, Lord Tax, ¿verdad? Tax Lord. Tax Lord, y donde vimos ahí unos anuncios por todo Tijuana y nos llamaba la atención y decíamos, oye, ¿de qué se tratará? ¿Quién es este cuate, no? Pues hoy nos habla Jorge Piquet de prácticamente el panorama actual. Todos los empresarios están asustados, con muchas dudas, con muchas preguntas de qué sigue, ¿no? Oye, ¿cómo está el tema en Tijuana? ¿Cómo va a estar aquí? ¿Cómo está el tema en México? Pero hacia el empresariado, ¿no? Hacia el empresariado, no crearon nuevos, sabemos que hay medidas populistas siempre y donde mencionan no va a haber nuevos impuestos, pero sí es cómo los vamos a recaudar. Y lo vemos a diario, ¿no? Cada vez afilando más ese diente la autoridad y presionando pues más al empresario, ¿verdad? Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? Oscar, muy agradecido contigo de haberme invitado a tu podcast. Ya son bastantes años de conocernos, de trabajar en conjunto. Nos conocimos en aquella etapa universitaria, ¿no? Más o menos, hace Así algunos es. años aquí en Tijuana. Y la verdad, te felicito por este emprendimiento que realizas el día de hoy, de realizar este podcast, de enviar la información a los contribuyentes. Lo creo totalmente necesario. Hay muy poca información al respecto y la verdad que en ocasiones me ha tocado mucho que el asesor fiscal llega a ser el vecino, el mecánico, le dice no pasa nada y al rato se convierte en un gran problema, ¿no? Hoy en día la materia fiscal requiere que vayamos con un especialista y no estoy diciendo que vengan conmigo, estoy diciendo vayan con alguien que realmente domine los temas, en este caso la materia fiscal. Por ejemplo, tenemos un problema de corazón, pues vamos con el cardiólogo, tenemos un tema psicológico, pues bueno, vamos con el psicólogo. Y bueno, creo importante que eh, si tenemos un tema de carácter fiscal, vayamos con nuestro abogado fiscalista, ¿no? Porque bien lo decía en un libro a partir de ese libro eh, se me mete la idea a la cabeza de ser abogado fiscalista, el libro de Padre Rico, Padre Pobre, ¿no? El día que entendamos que tenemos un socio que nos quite el 30%, ese día vamos a empezar a poner un poquito de atención, a decir, oye, que si yo redujera ese 30% que le pago al fisco de una manera legal, pues obviamente mis ganancias serían mayores, mis precios pudiesen ser más competitivos. Y hay una frase de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos en la que señala que los contribuyentes no tienen el deber patriótico de elevar sus propios impuestos, que cualquiera puede elegir la fórmula que resulte menos onerosa a sus intereses. ¿Qué quiere decir esto? Que no tengo yo el deber patriótico de escoger el régimen en el cual yo voy a pagar más impuestos. Recordemos que
pagar impuestos en México. Tenemos un sistema tributario de primer mundo cuando realmente México no está preparado para un sistema tributario tan complejo. Oye, Jorge, ¿y en México sucede eso? Sé que en Estados Unidos trabajan bajo el sistema Trust. O sea, yo confío en ti que hagas, que vas a deducir. Allá puedes deducir un ticket que vas de compra, lo puedes meter dentro de tus gastos y es 100% deducible. Aquí cada vez las trabas son mayores y también porque sabemos la cultura del empresariado mexicano ha sido agresiva durante muchos años, ¿no? Entonces cada vez las autoridades han estado más afilando ese diente o más controlando. ¿Cómo voy a llegar a controlar? Y no nomás es el tema controlar, ¿no? Es el tema de no ahogarte. Si yo te diría ¿cómo va? Te diría en un minuto, a ver, dinos en 50 palabras, ¿cómo vas a describir la relación de la autoridad? Vamos a decir no nomás del SAT, vamos a hablar del Seguro Social, que son los de los colaboradores, vamos a hablar del Infonavit, vas a hablar del Estado con el impuesto que lo sobretasaron, sobretasa, y esto ha sido una burla y el día si nos dejamos esto va a seguir creciendo. ¿Cómo describes la relación entre las autoridades fiscalizadoras con los contribuyentes para este 2024? Mira, me regreso un poquito a tu pregunta. Hay un filósofo, matemático y filósofo, se llamaba Adam Smith. En alguna ocasión, probablemente algunos llegamos a leer uno de sus libros en la escuela. Y Adam Smith señalaba que las razones por las cuales los contribuyentes no pagan impuestos o no quieren pagar impuestos, número uno es por un sistema tributario complejo, número dos, porque no lo ve retribuido en los servicios que otorga el Estado, ¿no? Llámese seguridad, pavimentación, buenas escuelas, etc. Entonces, tenemos un sistema tributario tan complejo que para tú poder pagar impuestos ocupas tener muy buen internet, ocupas tener 2 computadoras, uno para pagar el IMSS, otro para pagar el SAT y otra para impuestos estatales, ¿no? Con softwares diferentes, que uno funciona con Apple, otra funciona con Windows y así sucesivamente. Los contadores viven día con día esas problemáticas y además de eso, ves también que según números de la OCDE, en México, de cada 10 contribuyentes que participan en la economía, ¿qué quiere decir esto? De cada 10 contribuyentes que hacen negocio en México, grande, chico, son asalariados o cualquier tema, pero ganan dinero de la economía, el 60% se encuentra en la informalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que 4 de cada 10 mexicanos mantenemos a todo el país. Wow. Y la problemática viene a darse con el hecho de que permitamos o el Estado permita mercado sobre ruedas. Vean mercado sobre ruedas y dile, oye, ¿importaste tu mercancía? Te va a decir, ¿qué es eso? Oye, dame una factura, te va a decir, estás loco, págame en efectivo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo acabo de comprar la mercancía en Estados Unidos. No aceptan tarjetas. No, obviamente no. ¿Por qué? Porque acaban de comprar la mercancía en Estados Unidos, la cruzaron, como coloquialmente decimos los tijuanenses, de cajuelazo, la cruzaron y está vendiéndose en un mercado sobre ruedas. Y tiene la venia municipal porque les permite usar la vía pública de que pagamos todos los que sí pagamos impuestos. Y bueno, atendiendo a tu pregunta, tienes sistema tributario complejo, tienes gente que no paga impuestos, tienes gente que sí paga impuestos, pero a la que año con año estás reforma fiscal. ¿Qué significa? Aumento de impuestos o, en su caso, darle más dientes a la utilidad. Y bueno, ¿cuál es la relación entre el Estado, llámese autoridad fiscal, y los contribuyentes? Pues la verdad es que la relación es mala. Es mala porque el Estado mexicano, el SAT, el IMSS, el Infonavit, gobierno del Estado, en su parte fiscal, la verdad que lo único que hace es venir a fiscalizar a los que ya tienen RFC, a los que ya están pagando impuestos. Y no van tras ese 60% de informalidad. ¿Por qué? Porque ello representa un costo político que son las bases de muchos partidos. Las votaciones, ahí están los votos. Exactamente. Entonces,
ahorita ya se viene la época electoral, vas a ver a todos los candidatos de muchos partidos pasar por los mercados sobre ruedas, pasar por los mercados ambulantes y de pedirles el voto y decirles no te vamos a molestar. Y ellos, cuando llegas a platicar con los de mercados sobre ruedas, dices que yo pago impuestos. Digo, a ver, ¿en qué momento pagaste impuestos? Es que yo le pago a municipio un derecho por utilizar la vía, de 100 pesos por utilizar la vía, ¿no? Por decirte un monto. Al del sindicato, ¿no? Porque es Todo está también, sindical, hay un ajá, líder, sí, porque es toda una trácala, ¿no? Que un traen para, mafiesota. ajá, y no te puedes meter con los mercados sobre ruedas. No. No te puedes meter con todos estos informales porque te arman todo un tema. Oye, Jorge, hubo cambios legislativos significantes para este 2023 que vayan a impactar gravemente la economía, porque ahorita me estás diciendo, oye, yo, empresa, tributo al 30% o al 35% y salió el tema de los reciclos y salieron los temas, han salido cada vez más formas de poder invitar a la población a sumarse al padrón, al padrón contribuyente de manera formal. Sin embargo, yo me pongo a pensar, ya cada semana hay una reforma fiscal, cada año, pero hay una reforma fiscal que suben los impuestos o que hay nuevos impuestos, etcétera, etcétera, pero y aprietan cada vez más al contribuyente. Esto va a llegar un momento en donde lo dejen sin vida, cara. Definitivamente vemos una fiscalización bastante agresiva y repito, un sistema tributario de primer mundo donde a diario, o sea, tú crees que existe una reforma fiscal cada año y la verdad es que no. Cada mes y medio nos sale una miscelánea fiscal y hay que estudiar la miscelánea fiscal. Una modificación a algún reglamento, ¿no? Que salió los criterios no vinculativos del SAT, hay que estudiar los criterios no vinculativos. Entonces, para tú poder pagar impuestos, necesitas estar con tu software, con la última actualización, porque en ningún lado te lo dan gratis, ¿no? Entonces tienes que comprar el software para poder facturar, para poder llevar contabilidad. Y repito, tienes que tener una computadora especial para poder pagar tus impuestos, otra para temas del IMSS, porque si no, dicen los contadores que se llega a trabar, ¿no? Si utilizas una con la otra. Entonces, repito, tienes un sistema tributario extremadamente complejo, pero en atención a la pregunta que realizabas de que si existe alguna gran reforma en materia fiscal, la verdad es que no. Básicamente se aumenta la cuota de retención de los intereses pagados por las instituciones financieras. Antes era 0.15%, sube 3 veces más de lo que nos pagan de intereses, de lo mucho que nos pagan los intereses bancarios, ¿no? Nos van a quitar el 0.45% aproximadamente. Entonces, no 1.15 como se tenía previsto inicialmente. Esa fue la parte que ya pasó. Pero lo que sí me puede y que sí me llama la atención, Oscar, en este paquete económico que hablemos, cuando es reforma fiscal, realmente es un tema de paquete económico que integra la política económica, criterios de política económica, la ley de ingresos y el presupuesto de egresos. Entonces, si tú lees el presupuesto de egresos, en qué nos vamos a gastar el dinero, la verdad es que en su gran mayoría va para ciertos proyectos. ¿Cuáles son los proyectos? Mantener el AIFA, que nos genera una pérdida impresionante, tener ese elefante blanco totalmente en desuso e inservible. Número 2, el Tren Maya, un proyecto que dudo que genere economía, pero que sí nos va a costar muchísima lana y operarlo, ¿no? Y va a ser una gran pérdida, ¿no? Va a generar bastantes pérdidas. ¿Por qué? Porque la verdad que según estudios de expertos en la materia, este Tren Maya realmente no va a generar una economía, ni va a detonar la economía, derivado de que principalmente va a ser un tema de no tanto de carga, sino transporte de turismo, ¿no? Y también otro tema que me llama la atención
es que estamos comprando un avión nuevo, un avión presidencial. Cuando yo caray, que no viaja en Volaris. cuando yo lo leí, pues leí primero una nota y dije, esto es una broma. Es que se retrasa Ajá. Volaris mucho. Entonces, yo lo leo, personalmente creí que era una broma y ya me pongo a ver el paquete económico, particularmente el presupuesto de egresos, y efectivamente nos estamos endrogando con un nuevo avión. Después de haber rematado y regalado a Kazajistán, creo, el avión presidencial que teníamos, que estábamos pagando, que regalamos literalmente, y haber tenido en un hangar guardado 2, 3 años, vamos a comprar otro. ¿Por qué? Porque es necesario para el uso presidencial. Entonces, ese discurso de no haber sido necesario o de austeridad, pues hoy se mata con... ¿Dónde quedó el Jetta, Ajá. El Jetta o el Sí, Tsuru. exactamente. Ya no lo ves en el Jetta, ya lo ves en suburbios blindadas, Sí. ya lo ves con escoltas. O sea, ese discurso de austeridad quedó totalmente en el pasado. Hablaste de un tema dijiste, tienen un sistema de fiscalización de primer mundo. Sé que el SAT ha invertido durante muchos años, hablando del tema del SAT. Hay otros, el IMSS es mucho más agresivo para efectos de fiscalización, ¿no? El IMSS, si no le pagas al día siguiente, Sí, llega al sí día está siguiente contigo. y a veces hasta nos pasó. Nos llegaron una diferencia a nosotros de X cantidad de dinero y dijimos, bueno, es que aquí está el pago, ¿no? Es que tú tienes que ir ahora al IMSS a aclararlo. Oye, pero aquí está el pago. O sea, me hacen perder media hora, medio día de mi tiempo peleándome con los del IMSS para que, y que me hazme una carta donde yo me equivoqué porque mi sistema es arcaico, ¿no? Al final de cuentas. Sin embargo, la digitalización y el sistema que tiene la autoridad, hablando del tema del SAT, hablaste de su primer mundo, ha contribuido muchísimo para sacar esos, yo siempre lo digo, esos colmillos hacia los contribuyentes. Mira, en lo que mejor pudo haber invertido la autoridad fiscal, como autoridad fiscal, fue en el de tener un control total de los contribuyentes a través de su firma electrónica. Hoy en día, y no te estoy diciendo que sea bueno, te estoy diciendo que como autoridad fiscal es una gran herramienta para venir a fiscalizar a los contribuyentes, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque teniendo el control de la firma electrónica, tienes el control de poder facturar o no poder facturar. Entonces, si yo decido autoridad fiscal, te quito la firma electrónica y ya no puedes timbrar facturas. Entonces, Famosos FDI, te quitan los timbrados. te quitan el timbrado. ¿Por qué? Porque yo pienso que eres una empresa facturera, porque no me has declarado algún tema, porque se te pasaron 2, 3 declaraciones y hay un sinnúmero de supuestos que marca el 17 del Código Fiscal de la Federación, a través del cual la autoridad fiscal, casi porque ellos así lo decidieron, te quitan los famosos FDI. Entonces, tienes la facturación electrónica, pero también tienes la contabilidad electrónica. Los contribuyentes están obligados a enviar de manera mensual, bimensual, dependiendo del régimen en el que esté el contribuyente, a la autoridad fiscal tu contabilidad electrónica. Entonces, y luego aparte, pues tienes las declaraciones que son declaraciones electrónicas. Entonces, cuando se viene una reforma donde nace la revisión electrónica, esa es para mí, como abogado fiscalista, te lo digo, la facultad más agresiva que tiene la autoridad fiscal. Con los famosos invitaciones que te mandan, si, oye, vemos que no tenemos en nuestros archivos que debiste haber pagado 650,000 pesos y pagaste 527. Por favor, hay una diferencia y abajo si viene la nota intimidatoria. Tú sabes que tengo el uso de poder quitar eso, ¿no?
Sí, mira, esas son cartas de invitación, las que mencionas, pero Sí, aparte hay una facultad 42 facción novena del código en el que se le da al poder la autoridad de practicar revisiones electrónicas. Entonces, básicamente, esa facultad dice, en base a la información que ya obra en poder de la autoridad podrá iniciar una revisión de la contabilidad a través de medios electrónicos. ¿Qué quiere decir esto? Le va a enviar al contribuyente una preliquidación. Entonces, a diferencia, una visita domiciliaria es, viene el auditor, revisa la contabilidad y después de un año y medio, un año y medio, determina un adeudo. Pero después de un análisis, ¿no? claro. Que se hizo, ¿no? Pero aquí no, aquí es, le notifico al contribuyente a través de buzón tributario y le digo al contribuyente, me debes 1 millón de pesos, por ponerte una cuantía. Tienes 40 días para demostrarme que no los debes. Esa es la gran diferencia. A diferencia de que la visita domiciliaria inicia con una investigación correcta, revisan contabilidad, ¿no? Hacen bien la chamba, entre comillas. La revisión electrónica es, te notifico a través de buzón tributario que me debes 10 millones de pesos y demuéstrame tú que no me los debes. Pero por alguna razón, como pasa muy seguido, el contribuyente puso un correo electrónico para las notificaciones del buzón tributario al contador, cambió de contador, se le pasó y esos 40 días se te pasaron y de repente ya tienes no una preliquidación, sino una liquidación donde ya le debes al fisco 10 millones de pesos, porque a ti, contribuyente, se te pasó revisar el buzón tributario y como no lo revisaste, en automático esa preliquidación se convierte en una liquidación y tú ya le debes 10 millones de pesos al fisco. Pero hay manera de defenderte. Hay maneras de defenderse, pero si no tienes acceso al buzón tributario, también se te pudo haber pasado el término para interponer los medios de defensa. Entonces, hoy en día, el estar atento al buzón tributario es totalmente esencial, ¿no? Oye, Jorge, vamos a hablar los desafíos más comunes que se van a enfrentar en este 2024, los contribuyentes, el plan que trae la autoridad para la recaudación mayor. Sabemos que viene un aumento al salario mínimo bastante considerable, se está hablando de un 22% del salario actual aquí en la franja fronteriza, que estamos hablando que anduviéramos en los 377, 380 diarios. Eso eleva, por supuesto, la medida populista siempre es, vamos a dar aumento de salario para todos, pero por supuesto, todo sube, la canasta es recíproco, no hay mayor poder adquisitivo, ¿no? Pero sí hay mayor poder adquisitivo para el gobierno, porque al final de cuentas la autoridad del SAT va a recabar más por temas fiscales. Eso para nosotros yo lo veo como pues una medida populista de llevarlo a cabo el tema de avisarle a los votantes, oye, van a ganar más, pero ¿qué pasa con los pymes y con los microempresarios que formalmente hicieron eso y que tienen una tiendita o yo voy a abrir un cafecito chiquito que a lo mejor tengo un contador, que el contador pues a lo mejor por el costo pues me cobra 600 pesos al mes o 2,000, 1,200 pesos al mes por llevarme la contabilidad y tiene 45, 50 clientes, ese mismo contador por lo barato que es, pero a todos aplica la misma forma y la misma medida, ¿correcto? ¿Qué van a hacer esas pymes y esos microempresarios ante esto? Porque yo lo estoy viendo como una manera de terrorismo fiscal. Definitivamente, el hecho de que se aumente el salario mínimo, como bien mencionas, es una medida completamente populista que no necesariamente va a atender las problemáticas que se viven particularmente en el Estado, ¿no? Entonces, otra gran reforma que me tenía preocupado, seguramente bien la viste, que ya se regresó a comisiones, es el tema de la reducción de la jornada laboral Uf, a temas de 40 horas. Entonces, tenemos, sí tenemos un IVA a la mitad, pues la verdad que toda la carga que se nos vino con ello
en materia de salarios. Digo, eso lo único que ha generado en la región es más inflación. Es, como bien mencionas, un alto precio de canasta básica, un alto precio de no poder mantener los precios y lo único que haces es, bueno, es pues tener que aumentar los precios y servicios para efectos esto y súmale un tema del dólar que algunos mencionan, oye, nos conviene que el dólar esté barato, no necesariamente nos conviene que el dólar esté barato. ¿Por qué? Porque vivimos en una economía completamente dolarizada y nuestra economía no es con el interior de la República, lo es con el estado más fuerte de Estados Unidos, que es California, pero bueno, eso es otro tema, A ¿no? las empresas y más con el tema de nearshoring, les han pegado fuertísimo. Hemos dejado de ser hasta competitivo hasta en un 15-20% por el tema del dólar, ¿no? Y muchas empresas les están pegando del sector transportista, empresas que cobran en Estados Unidos, que sus empresas están en Estados Unidos y que a lo mejor tienen gastos en México, ¿no? Por temas yo estoy hablando del tema transportista, ¿no? Ahorita, hacia maquilador o hacia las mismas maquiladoras, ¿no? Donde su venta es en Estados Unidos, sus presupuestos fueron en pesos y donde les ha pegado fuertísimo, ¿no? Inclusive muchas empresas tienen a sus colaboradores indexados y han tenido que llegar a un tope de indexación porque si no me vas a bajar considerablemente el ingreso, ¿no? Jorge, ¿hay algún estímulo? Dime algo bueno en base a que lo que va a hacer el SAT este año. Dime, a ver, ya nos va a apretar, nos va a estar cayendo estas cartas, invitaciones con diferencias, no va a ser, no vemos tantas auditorías, dicen que sí hay más auditorías, pero auditorías como las que conocemos de gabinete o de domicilio, no hemos visto ya como lo era antes. Y porque ya todo lo tienen por medio de una manera recaudatoria, intimidatoria, porque es intimidatoria la parte electrónica. ¿Hay algo bueno que tiene la autoridad? ¿Algún beneficio fiscal, estímulos fiscales para este año? Mira, bien lo mencionaste, el tema, yo creo que dos temas buenos que podemos medio rescatar de esta administración. Número uno, que se mantiene el estímulo en materia de IVA, en materia de impuesto sobre la renta, el que en teoría y según una promesa del presidente de la República, pasa a ser parte de la ley, porque anteriormente era un decreto, actualmente es un decreto, y como bien mencionó, que al final de su sexenio mandará una iniciativa para efectos de que pase a ser parte de la ley del IVA y la ley de impuesto sobre la renta, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que le genera un poquito de certidumbre al público inversionista de que vamos a tener un IVA ahora sí al 8% y un impuesto sobre la Que en renta. cualquier momento lo pueden volver a subir al 16. Se tendría que pasar un proceso legislativo, Por ¿no? supuesto, pero ya lo ha sucedido como Sí. sucedió con Calderón y Los impuestos indirectos son los más fáciles de recaudar para la autoridad fiscal. claro, Entonces, hay países donde tienes impuestos indirectos del 25%, pero bueno, a ver, tienes calles de concreto, tienes un policía, tienes la servicios educación de públicos, primera, educación, sí, ¿no? Noruega, ¿no? Pero bueno, digo, supuestamente ya a partir del Dinamarca. próximo año ya vamos a tener un sistema de salud de primer mundo, ¿no? Ahorita lo venía recordando, No hay ya no va a haber, medicinas. ya no va a haber filas en el IMSS, ¿no? Vamos a ver si tenemos ese sistema médico como países primermundistas. Pero bueno, eh, atendiendo a tu pregunta, veo otro buen tema y hay un estímulo para efectos de nearshoring, ¿no? Bien lo viste para efectos de deducción inmediata de inventario y de equipos, dependiendo del sector, pero vi con buenos ojos la emisión de dicho decreto, en el cual se otorgan estímulos para efectos de las empresas que vengan aquí a México y practicar el nearshoring, ¿no? Es muy importante, tenemos una ubicación estratégica, hay que aprovecharla. Este, tenemos temas en contra, como lo es el tema económico,
que bueno, el tema de un dólar barato no depende, lo quiero decir públicamente, no depende de las decisiones que ha efectuado este gobierno. Ha dependido completamente de las malas decisiones que ha tenido Estados Unidos. No depende, no depende de México y no es un tema que debamos aplaudirle al gobierno Pero mexicano. defienden a que son decisiones del presidente. Sí, definitivamente, ¿no? O sea, habrá quienes tengan esas posturas que no son las correctas. Oye, Jorge, si tú, aquí nos están escuchando los contribuyentes, vuelvo a mencionar, somos amigos empresarios, se gira en nuestras redes sociales, se gira con grupos de empresarios, club de empresarios, se gira en la acción de recursos humanos, etcétera, este podcast. Si ahorita nos vayamos, porque todo el mundo le preocupa, ¿no? El tema de cómo vamos a tributar este año, cómo viene, hacia dónde va el SAT, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas dices, oye, este cuate va a recaudar un 20% adicional al año anterior. Pues, ¿cómo lo sabemos? Sabemos que siempre es más fácil recaudar al cautivo que al que no está cautivo, pues es al informal. Sin embargo, ¿crees que viendo hacia el futuro vaya a haber una mejor relación de la autoridad con otros? Porque a final de cuentas existe la PRODECON, pero la PRODECON puede ser un medio interventor, pero a final de cuentas nosotros vemos como la cara buena de la autoridad, ¿no? Mira, la PRODECON es un organismo que tuvo un buen nacimiento. Sin embargo, hoy en día recordarás que López Obrador ha buscado el debilitar este tipo de organismos, ¿no? Y Sí. lo vemos con la designación de titulares a modo, ¿no? Que, que no tienen conocimientos y que son partidarios del pensamiento ideológico que tiene actualmente el presidente de la República, que no están para defender a los contribuyentes, le reducen presupuesto y todavía le ponen un titular pues completamente a modo, ¿no? Entonces, lo vemos con el INAI, lo vemos con lo que quieren hacer con el Poder Judicial, ¿no? Wow. Entonces, todos estos organismos que significaban un contrapeso en materia tributaria, el gobierno federal lo que intenta hacer es debilitarlos para Hacer tomar juez y parte. decisiones completamente salomónicas, ¿no? Sí. Entonces, hoy en día el gran contrapeso y el único contrapeso que hemos visto es el Poder Judicial y quien se ha mantenido firme en sus decisiones, unido, muy mal que quieran reducirle presupuesto. No todo el presupuesto va encaminado a comprarles camionetas o a pagarle escoltas a los ministros. Hay miles de trabajadores en el Poder Judicial que me consta trabajan periodos y jornadas laborales totalmente inhumanas, ¿no? Entonces, cuando hay temas de guardias, ahí están y llevan 24 horas, una semana durmiendo ahí en los juzgados de distrito, una carga laboral excesiva, una falta de nombramientos dentro del Poder Judicial de más jueces y más magistrados y más personal. ¿Por qué? Porque hay muchos juicios y por eso en México la justicia es tan lenta derivado de lo que quiere o lo que pareciera querer el gobierno federal es alentar todo el tema de los juicios y debilitar las instituciones que fueron creadas para apoyar a los gobernados o O sea, contribuyentes. ser juez y parte. Exactamente, ¿no? Ahorita lo vemos con una designación que intenta realizar en el poder judicial, particularmente en la Suprema Corte. Recordarás que hace un par de semanas renunció un ministro para Saldívar. unirse Sí. a la campaña de Claudia Sheinbaum. La verdad, muy penoso, De penita. ajá, para un impartidor de justicia, eh, pues básicamente el de decir y hacer ese tipo de situaciones. Y el nuevo nombramiento que quieren realizar, pues bueno, es hermana de la secretaria de Gobernación y que básicamente pues, han mencionado, por ejemplo, López Obrador, que dice no necesario que sepan derecho, pues, sino que sean honestos.
Y la verdad que la definición de honestidad de la autoridad es que coincidas con ellos, ¿no? Jorge, aquí tengo un tema, una de las últimas preguntas, yo hablo, la región en la que vivimos es una región fronteriza donde tenemos la oportunidad fácilmente de poder hacer relaciones comerciales con el extranjero. Y ahí tienes todas las maquiladoras prácticamente, ¿no? Somos una ciudad, o toda la región fronteriza son ciudades donde el sector maquilador o manufacturero es tan fuerte, y no nomás ahorita, ya tenemos un grupo muy grande de empresas de call center, tenemos un grupo de empresas de tecnología de la información que operan desde México, pero sus negocios siguen estando en Estados Unidos, ¿no? Y sus ventas siempre siguen en Estados Unidos. Sin embargo, traemos un tema que inclusive nos lo pidieron, que decían, es que danos una solo tema de eso de 1 hora. Le digo, a ver, vamos a ver si lo podemos hacer, pero creo que lo podemos resolver en 10 minutitos que nos quedan. Es el tema de las devoluciones de impuestos. O sea, sabemos que la autoridad es buena para cobrar, mala para devolver. Mala para devolver en todos los aspectos. Si no tenemos clientes, y eso pasa mucho vendes al 8, pero muchos de tus productos o Son al gastos son al 16. 16. Y ahí estás Y eso genera viendo, una diferencia. y ahí tienes los temas, esos son para comercios. Oye, yo le pasó a las agencias de coches, oye, vendo al 8, compro al 16, pero me tardan 6 meses para devolverme el IVA, 4 o 5 meses, o sea, es tema de flujo. No, y le pega durísimo al flujo. La verdad ahí que se ha prestado para temas de corrupción, Por ¿no? supuesto. Lo digo así abiertamente y sin Sabemos. tema, ¿no? Lo sabemos que existe mucha corrupción dentro del SAT, donde personas, tramitólogos, vamos a decirlo de esta manera, le ofrecen al contribuyente el de regresarle lo que por su derecho le merece y le pertenece, pues temas de saldos a favor, ¿no? Entonces, en tribunales hemos obtenido buenos resultados, pues la verdad es que también lo digo abiertamente, o sea, son lentos, o sea, llega un cliente conmigo, me dice, me negaron mi devolución de IVA y tengo que ser muy sincero con él y decirle, sí te lo voy a ganar, pero va a ser hasta en 2 años para efectos de que veas la lana en tu bolsillo. Oye, ya la lana más devaluada. O sea, Devaluada, digo, y aunque sí se prevé un factor de actualización, ¿no? Ojalá fueran intereses bancarios, ¿no? Ojalá te pagaran, claro. ¿no? Ojalá te pagaran como ellos cobran las multas. Exactamente, ¿no? Pero no, o sea, para ellos sí hay una limitante, ¿no? Si el juicio dura 5 años o más de 5 años, yo nada más te pago 5. Esto es lo que te voy a pagar conforme a un factor de actualización que yo tengo, ¿no? Entonces, un factor de actualización, bueno, ¿por qué no? Mejor le agregas también las multas, ¿no? Como tú las pones al 55%, deberías de ponerle esa multa para efectos de devoluciones de IVA. Y así habría mayores devoluciones de IVA que deberían de realizarse de manera automática, ¿no? O al Pero momento de hacer tu declaración del día 17 del mes posterior, ahí mismo pagas tus impuestos de ISR retenido, de tus colaboradores, algún impuesto que hayas retenido, y si tienes un saldo a favor, se pueda. ¿Ves cerca la compensación universal o ya no? definitivamente no en esta administración. De plano. O sea, sí la autoridad fiscal ha querido poner muchos candados en muchos temas, uno de ellos... ¿Qué le sugieres para las empresas que tienen estos problemas ahorita? Muchas empresas están muriendo por temas de flujo, empresas que ya no pueden seguir subsistiendo bajo ese sistema, por eso muchas de ellas, no tanto maquiladoras, porque los maquiladores vienen de corporativos muy grandes, y cuentan con ese presupuesto, no con ese presupuesto, vaya, con ese flujo o con ese dinero, cuentan con ellos, ese recurso. Sin embargo, con todas esas empresas que venden al 8 y compran al 16, que al final de cuentas le viene quedando, vamos a decir, 70, 100 mil pesos de devoluciones al mes, 200 mil pesos, y que pasan 8 meses o 7 meses y ya te devolvieron, ¿no? Y que al final de cuentas te devuelven muy a duras penas, y cuando te lo devuelven, pues
te lo devuelven como ellos quieren, y si traes un errorcito, te regresas a la línea. No, y digo, y la verdad es que te lo devuelven, pero el que te realizó el trámite te va Te a cobra, cobrar, ¿no? Te claro. va a cobrar un 8 o Es 10%. el O diezmo. sea, si vas con el abogado a que te vayas al litigio, pues bueno, te va a Va a cobrar cobrar. otro 20%, ¿no? Entonces, la verdad es que sí te llegan esas devoluciones de IVA, pero pues ¿Qué le ya sugieres? no era. La verdad es que no hay mucho que hacer. Hay que, Porque el sartén por el mango lo tienen sí, ellos. definitivamente, o sea, está muy marcado qué productos son el 8, cuáles son el 16. Tratar de buscar proveedores que sean al 8, ¿no? Porque por alguna extraña razón todavía me ha tocado ver personas que quieran seguir facturando el 16 cuando pueden facturar al 8. Entonces, eso me genera saldos a favor. Y la que verdad que lo que hay que buscar ahí es tratar de compensar lo máximo posible y de evitar tener saldos a favor, ¿no? Sí, el tema de evitar tenerse al favor, tenemos buenos amigos que venden alimentos, y en la venta de alimentos, pues olvídate, ¿no? Ujú. Ahí les que con el gasto que tienen de la renta, de los servicios, de la maquinaria, del mantenimiento de sus maquinarias, etcétera, etcétera, pues a final de cuentas quedas con un saldos a favores interesantes, y no pueden recuperarlos, ¿no? Y la autoridad para nada, o sea, aunque todo esté perfectamente, te mandan a 4 o 5 meses porque, como dicen, pues no hay lana. Y a eso, como dices tú, teniendo que pagar el diezmo, ¿no? Al Sí, tramitólogo. no hay lana, pero, a ver, vete, están gastándose la lana en campañas, en programas sociales, No hay o sea, medicinas. así es. Entonces, y repito, y volvemos al mismo esquema de lo que decía Adam Smith. Oye, no lo veo retribuido en mi persona los impuestos que estoy pagando. Por consiguiente, ¿qué es lo que quieres? Pues vas tratando de migrar a la informalidad, a esconder información, a esconder dinero. ¿Por qué? Porque no ves las calles de primer mundo que deberíamos de tener con los impuestos tan altos que tenemos. Así es, y cada día la recaudación pegándole hacia el empresario. Ahorita hablamos del tema de las autoridades fiscales, no necesariamente del SAT, sino del SAT, tenemos del IMSS, del Infonavit, que son las aportaciones que hacemos hacia la vivienda de los colaboradores, y por supuesto el Estado con esa sobretasa que se aventó este año, que es una sobretasa de la sobretasa, caray. Y así se pueden ir, pero No, lejos. y aprovechemos estos 2 minutos que nos quedan. O sea, la verdad es que yo lo veo, por ejemplo, en impuesto a los servicios de hospedaje, ¿no? Pagas impuestos de servicios de hospedaje y en teoría ese va a un fondo para efectos de la promoción económica del Estado, para efectos de la promoción turística del Estado. ¿Y dónde Y está la verdad ahí? es que No hay no promoción. hay, o sea, quienes hacen promoción son los propios hoteleros con su propia lana, ¿no? O ves Ujú. temas del FIDEM, ¿no? Que dices, bueno, el impuesto sobre nómina se va a ir un fideicomiso empresarial para efectos de repartirlo entre las cámaras empresariales para hacer proyectos productivos en la región. Tampoco se los Mm. dan, pues entonces, repito, si me quitas, eres muy bueno para quitarme los impuestos, pero cuando a ti Estado te toca dar, prefieres gastártelo en otra cosa que no genere economía. Pues muy bien, Jorge, pues yo creo que si pudiéramos hablar de impuestos y pudiéramos hablar de temas fiscales, tuviéramos que aventarnos otra charla de café. Ya no sería una café, ya sería una jarra de café. Pero queremos agradecerte el estar aquí con nosotros, el que nos hayas dado una información interesante. Prepárense, contribuyentes, para este 2024. El SAT sí viene con los dientes muy, muy afilados para temas de recaudación. Si traen sus temas de flujo, búsquenlos arreglar. Yo creo que es importante tomar decisiones interesantes. Nosotros en nuestro caso dejamos de facturar al 8 por temas de gastos. Entonces, y porque tuvimos por ahí una devolución considerable y tardaron muchísimo para devolvernos, pero a final de cuentas, pues nos pegó considerablemente como empresas. Y como dicen, buscas proveedores al 8 o cobras todos al 16. Pero cuando tienes proveedores del sur,
qué pasa, ¿no? O sea, o que proveedores que no están dentro de la franja fronteriza, ahí es donde les pega, ¿no? Y vamos a decir al lado automotriz, a las agencias les pegó fuertísimo. Compras, por el vendes tema al de la 8, importación es el 16. vendes al 8, y compras al Así 16. es. Jorge, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y esperemos también volverte a tener regresando el año. Hay muchos temas que hablar. Vienen los temas de la reducción de las jornadas, que son más temas laborales, pero también vienen los temas fiscales, el teletrabajo, la NOM 037 es sobre el tema del teletrabajo, donde ahora ya les tienes que aportar a los gastos de los colaboradores. ¿Y cómo lo deduces esos gastos a los colaboradores que tienes en teletrabajo? Entonces va a estar interesante. Muchísimas gracias, Jorge. Se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias. Y en el próximo episodio tendrán una sorpresa muy, muy interesante para platicarnos sobre todo el tema wellness, todo el tema lo que viene hacia las nuevas generaciones en las áreas de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar.